Este mensaje lleva por título La transición a los 5 ministerios. Es un gran privilegio estar en su presencia, es un gran honor estar aquí entregando este gran mensaje. Este mensaje se lo dedico al rabí, al raboni, al maestro de maestro. Va este gran mensaje. En estos tiempos finales, la Escritura dice: muchos falsos cristianos se han levantado por obra de Satanás para decir que no existen los apóstoles y profetas. La Biblia dice que es una gran mentira de Satanás. Hoy en día, el eterno Dios nos dice que Dios ha levantado a grandes hombres de Dios, grandes apóstoles y grandes profetas del Dios vivo. Estos últimos tiempos, el Altísimo Dios ha levantado a grandes apóstoles, a grandes profetas, a grandes evangelistas y pastores y maestros. El Omnipotente en estos tiempos ya finales ha levantado a grandes hombres de poder en la palabra de Jehová Dios de los ejércitos. La Biblia dice que necesitamos los 5 ministerios. Uno de los 5 ministerios no es suficiente. Necesitamos todo lo que Dios ha provisto. El deseo de Cristo es tener una iglesia gloriosa, sin manchas o arrugas. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 27, dice la poderosa palabra de Dios: y Él ha provisto los 5 ministerios para efectuar este último plan en su pueblo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La Escritura dice en el libro de Efesios capítulo 4 verso 13: debemos saber que estos ministerios son importantes para la función de la iglesia de Jesucristo hasta que sea cumplido este propósito, de modo que todos lleguemos a un varón perfecto. Cuando Jesús ascendió a lo alto, dio a la iglesia un ministerio que consiste en 5 partes: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 4 al verso 8, versículo 11, dice así la eterna palabra del Altísimo: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos ministerios no son dados solamente para una edad apostólica en particular. Han sido dados a la iglesia hasta el tiempo que alcance a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 13, la eterna, poderosa palabra de Dios dice: Dios tiene un plan y una estructura y una estrategia para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, funcione, se edifique y crezca con sentido de destino, y cumplan el plan en la tierra a través de apóstoles y profetas, evangelistas y pastores y maestros. Jesucristo mismo es el patrón para los 5 ministerios. Lo que sucedió es que Jesucristo ascendió a la diestra del Padre y dividió su propio ministerio en 5 partes, y así confió a varias vasijas una porción de la plenitud de su ministerio. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 20 al versículo 21, la Escritura dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo Él edificó bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor Jesús.
dejó ordenados en el cuerpo de Cristo para que se cumplan sus propósitos, esperando que podamos ver nuestra necesidad de uno solamente, someternos al Espíritu Santo, sino también a la cadena de autoridad que Dios ha establecido en la iglesia. Al Espíritu Santo estamos hablando de la iglesia como edificio que necesita ser edificado, pero un edificio espiritual, no como una organización religiosa con estructuras humanas, sino uno espiritual con bases muy claras en cuanto a las unciones de fundamento. Si en lo natural no se puede construir un edificio correctamente sin las bases adecuadas, ¿cómo se lo podrá hacer en lo espiritual? La iglesia no es nuestra, tan solo somos sus administradores y edificadores en Cristo. Quien da los diseños es Él, no nosotros. Tenemos que seguir su diseño espiritual, al igual que Moisés construyó el tabernáculo conforme al diseño descrito en su palabra, la eterna poderosa palabra de Jehová. Dios de los ejércitos dice: una cosa tenemos que tener claro, que Dios no va a derramar su gloria en otro lugar que no sea el que está conforme a sus deseos. Aquí no existe opinión de hombres, sino solo la de su palabra, de nuestro Rey y Señor de señores. La iglesia que se quiere mover en lo apostólico nunca debe olvidar que la piedra angular es Jesucristo mismo. Todo debe girar alrededor de Jesucristo y no a un apóstol o un profeta, por más ungido que éste sea. Si así lo hacemos, estaremos errando en el blanco y estaremos formando otra agrupación que en lugar de unir el cuerpo causará más división. Una cosa tenemos que tener clara: Dios no va a derramar su gloria en otro lugar que no sea el que está conforme a sus deseos. Aquí no existe opinión de hombre, sino solo la de su palabra. Maranata, Cristo viene ya, iglesia, prepárate, pronto vendrá Jesucristo.